Y nadie nos enseña a cómo acompañar, a cómo hablar, a cómo llevar el mundo, pues viene en dirección contraria a este Y tema. pensamos que son ideas que alguien le lavó el cerebro y entonces, pobre niño, hay que salvarlo de terminar en el convento y necesitamos no entrar como papás que sabemos lo que es mejor para ellos, debemos de intervenir. Lo oí fuerte y claro, entonces yo lo abracé y justo en esas misiones iba el director de su colegio. Entonces, la verdad es que yo agradezco enormemente el acompañamiento tan prudente, tan respetuoso de la intimidad, de la historia de amor de un niño con Dios, la verdad. Que el día que tú te diste cuenta que te querías casar con mi mamá, Que mamá es el amor de tu vida. sí, que es la persona con la que quieres compartir el resto de tu vida. Antes el seminarista tenía su cuarto, el comedor y la capilla. Y no había un lugar para poder convivir como hermanos, para poder jugar un juego de mesa, ver una película. Están renunciando a esto, están renunciando al éxito, están renunciando al matrimonio, están renunciando a los placeres de la vida, están renunciando, o sea, la lista de renuncias es infinita. Ojalá podamos cambiar esa visión del mundo de qué desperdicio, tiró sus dones a la basura y me quedo con... Pues bienvenidos de nuevo a este siguiente episodio en donde nos vuelve a acompañar. Le digo a Rebe que queremos todo, entonces queremos exprimir todo lo que tenemos de ellos. Ahora nos acompaña no solo Sergio, que fue en nuestro episodio pasado, sino también Lorea, su esposa, a los cuales les agradecemos de verdad muchísimo haberse hecho el tiempo, porque no viven aquí, viven entre un lugar y otro. Ya escucharon un poco el testimonio de Sergio, y si no, vayan a oírlo porque está... espectacular, ¿verdad, Rebe? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, allá en Monterrey, ¿todo? ¿Todo bien? ¿Me oyen? Sí, Muy bien, te oímos muy bien. listo. Listo, pues ¿quieres darnos un poquito quiénes son Sergio y Lorea, Rebe? Claro, claro, aquí les voy a leer su semblanza para que no se nos olvide nada importante. Sergio Bringas Linach y Lorea Iturrió Sendra nacen en la Ciudad de México en los años 60. Felizmente casados desde el 1992, se han sacado la lotería con Patricio, Inés, Sebastián, María y Pablo. Saborean juntos la alegría de ser suegros desde el 2022 y abuelos de Lorenzo y muy pronto de Lucía. Él siendo arquitecto y ella diseñadora, han construido juntos una historia en pie de lucha, buscando siempre hacer el bien, viviendo en la verdad y custodiando la belleza. Pero finalmente son una familia preciosa, muy cerquita de mi propio corazón, a los que yo he visto crecer como familia desde hace pues casi 15 años, así que estoy seguro que esto que van a compartir en el podcast será de gran beneficio para muchísimos de ustedes. Así es, Rebe, y así será porque realmente desde el que me dijiste que existía este testimonio, esta historia, es lo que este podcast, Cuando Dios Basta, quiere transmitir. Estas historias de familias que al final no son perfectas, no somos perfectas, tenemos nuestras cosas, pero, pero que seguimos en la lucha y en la búsqueda de pues esa meta final que todos esperamos tener y llegar de la mano, no solo de nuestro marido, sino de nuestros hijos también. Y este es un temazo el que traemos hoy, porque bien lo decíamos cuando hacíamos ahorita la plática previa, nadie habla de esto. Y nadie nos enseña a cómo acompañar, a cómo hablar, a cómo llevar el mundo, pues viene en dirección contraria a este tema. Y el tema de hoy es cómo acompañar una vocación en casa. Pues es que eres signo de contradicción desde el momento que en un mundo que se ha vaciado de Dios, en donde no se encuentra esa saciedad en Dios, que Dios basta, como bien se llama este podcast, el mundo rechaza a Dios porque no lo conoce, porque no ha experimentado su presencia en diferentes momentos. Pero cuando en tu propia familia, tú siendo bautizada, tu marido siendo bautizado, tu primer hijo
desde muy pequeñito te dice, yo quiero ser sacerdote, pero con jerga de bebé, así de mamá, yo quiero ser uno paye. Ay, no, wow. Empiezas como a ver cómo acompañar a tu hijo. Sí. Primero que nada, fue el que me enseñó a ser mamá. Sí. Entonces, no solo me enseñó a ser mamá, sino Dios me entrega a un hijo que hoy sí puedo decir, y Rebeca es testigo, que yo siempre decía que hasta que no ponga la nariz en el piso no será, porque creo que es una historia de amor entre Dios y tu hijo, pero tú la compartes y al mismo tiempo eres llamado a acompañarlo. Entonces, recuerdo muy bien que estábamos en una celebración de algo y había un sacerdote y le dije, padre, me encantaría que me diera una bendición porque estoy embarazada de mi primer bebé. Y ese sacerdote me dijo algo que quien lo escuche quiero que lo haga suyo. Nunca en tu historia podrás tener a tu bebé más cerca de ti como mujer que cuando está en tu vientre, cuando lo nutres con tu sangre, cuando cada latido de tu corazón le dice, estoy aquí para quererte. Y la verdad, este sacerdote me dijo, antes de recibir la Eucaristía, en la comunión, prepare a su hijo para recibirla junto con él. Y yo dije, qué cosa más bonita me acaba de decir este padre, ¿no? Y lo hice durante, pues, desde que Todo me lo el dijo, embarazo. todo el embarazo. Y sí puedo decir que este niño se movía notablemente cuando yo me acercaba a recibir el cuerpo de Cristo. Yo pensé que era normal. Era la primera vez que yo tenía un bebé en el vientre, obviamente. Pero nunca me imaginé que empezara a ser el principio y el inicio de un camino recorrido con nuestro hijo mayor, Patricio. Qué maravilla, qué maravilla. La verdad es que escuchar esto, híjole, se te pone la piel de gallina, se te cierra la garganta, pero en esta familia, Patricio llegó a un entorno muy favorable, ¿no? Es lo que decíamos, o sea, Así es. tú decías, bueno, qué maravilla, yo comulgaba y él se movía y aquí, de cierta manera, o por lo menos tú, ya nos dirá Sergio, si es el mismo caso, tú entendías un poco de lo que esto iba, ¿no? Ya que nació y te decía, yo que soy un opaye, dices, como que, no sé si seguirle el juego o si esto sea verdad y a lo largo de los años ya ahorita nos contarán, pero no es lo mismo acompañar una vocación en una familia en la que tienes un entorno favorable, a lo que ustedes me contarán ahorita que también fueron a dar testimonios al seminario donde los padres lloraban como si se les estuvieran arrancando un hijo pues yo no sé a dónde, ¿no? Un poco, y es la pregunta un poco con la que empezamos, ¿no? Todos criamos a nuestros hijos y el mundo cría a los hijos a que conquisten el mundo, ¿no? A que conquisten el mundo profesionalmente, a que conquisten el mundo con dinero, con éxito, con cosas materiales, Entonces esto, como bien dices, irrumpe en el mensaje del mundo de una manera, pero completamente voraz, ¿no? Y fuerte. Entonces, cuando Dios irrumpe y te pide un hijo para él, hay gente que lo recibe como ustedes lo han recibido, pero hay mucha gente, la mayoría de la gente, que no lo hace así, ¿no? ¿Cómo ha sido para ustedes empezar este camino con Patricio? Para ti, Lorea, para ti, Sergio, un poco, y también, como bien mencionaban, la vocación, y como tú también lo podrás saber, Rebe, la vocación es un regalo de familia también, ¿no? Porque están implicados no solo los papás, sino los hermanos. Claro. Sí, porque ¿no? si Dios te pide un hijo, sí, pero a sus hermanos les está pidiendo Un hermano, Y exactamente. luego hay veces que te centras en tu duelo, por así decirlo, porque hay un proceso de duelo. Sí. Y se te olvidan los hijos, se te olvidan los hermanos. Y ellos Sí. están pasando por algo similar. Sí. Probablemente, y dependiendo de las edades, probablemente, pues, o sea, sin entenderlo y sin madurarlo o sin comprenderlo en su absoluta dimensión, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un tema de toda la familia. De la familia, claro. Pero a mí me gustaría, en base a lo que tú dijiste, cómo es un signo de contradicción en un mundo como el que vivimos hoy. Sí es cierto que a los hijos, todos los padres los quieren ver exitosos, quieren verlos conquistando el mundo para tener. Sí. Pero porque no se han encontrado con un Dios que te permite el ser. Entonces, cuando tú te das cuenta que tu hijo está llamado a ser pleno, a ser capaz de amar, ser hijo, esposo y padre, ser hija, esposa y madre,
porque realmente el ser humano está llamado a vivir para otro, para vivir en relación con el Hacer otro. don, hacer No para regalo, vivir, a servir, ¿no? exacto, no para vivir para sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que todo esto se resume en una historia de amor espectacular. Y aquí sí quisiera decir, por ejemplo, la mujer en el matrimonio da vida en el vientre, la carne se forma en el vientre de una mujer. Pero en el caso del sacerdocio, hablando de Patricio, toca la parte espiritual. Él va a dar vida en el espíritu, como también lo hace una mujer consagrada como Rebeca, una religiosa en un convento que a lo mejor nunca sale, pero dan una vida abundantemente fecunda en lo que no se ve, en lo que el mundo no ve y en lo que el mundo no toca. Y no valora, por supuesto. Así es, ¿no? así es. Pero por eso, o sea, hay un mundo que le da importancia a lo que ve y lo que toca, pero se ha desconectado de lo que no toca, que es eso que nos hace ser personas, ¿no? Nuestra capacidad para amar, nuestra capacidad para ser acogida, nuestra capacidad para perdonar. Nadie ve en el supermercado la alegría empujando un carrito. Y nadie ve en un supermercado alguien que pida 1 kilo de sinceridad, 1 kilo de amistad, 1 kilo de respeto, ¿no? Yo sí he pedido 1 kilo de paciencia con Ah, mis bueno, hijos. eso es De regalo. Eso es clarísimo, pero la Así paciencia de- es algo que no sí. tocas y que no ves. Sí, Entonces, sí. ese Dios que basta, ese Dios que sacia, es un Dios que lo tocamos en las personas, porque las personas son las que aman, las personas son las que son pacientes, las personas son las que sirven. Entonces, cuando un hijo tuyo es llamado por otro, el que le dio la existencia, el que te lo confió a ti. Y eso, entenderlo, requiere de un camino que muchos papás no tienen. En el camino de la vida de Patricio, que lleva 18 años de haberse ido de la casa, pues vas escuchando a muchas mujeres y muchos hombres, padres de familia, que no saben lo que significa el camino al que su hijo está siendo llamado. Entonces, esto es algo que Sergio y yo siempre hemos pensado, urge un acompañamiento a los padres de los jóvenes, mujeres y hombres, que viven un llamado a una entrega total a Dios en un instituto religioso, en una congregación, en un movimiento, en donde sea, ¿no? Inclusive a los hermanos. A también, los como bien hermanos, decía, es que ¿no? para mí los hermanos son vitales, Sí. porque de los hermanos nadie habla. O Sí, sea, realmente sí, a veces cierto. mencionan al papá Sí, es cierto. y todo el mundo menciona a la mamá, pero la realidad es Sí. que el hijo forma parte de una familia, ¿no? Entonces, Sí, bueno, yo pienso en Patricio y de verdad digo que bendecido de haber tenido a esta extraordinaria familia que aprovechó cada circunstancia simplemente para que cada uno de sus hijos amara a Dios con todo el corazón y respetara el camino de cada uno, que es contrario a lo del mundo que estamos diciendo. Y además de que falta esta experiencia real de quién es el Dios que llama, yo creo, no me dejan mentir, que creo que no entendemos el llamado y pensamos que son ideas que alguien le lavó el cerebro y entonces, pobre niño, hay que salvarlo de terminar en el convento y necesitamos no entrar como papás que sabemos lo que es mejor para ellos, debemos de intervenir. Por eso a mí me encantaría que ustedes como papás nos contaran un poquito cómo el llamado se empieza a intuir. Y yo sé, porque hablando con Lorea decía, a mí no me lo metan de sacerdote ni me digan que se va hasta que tenga la nariz en el suelo. Lo sé, pero en el interior de un papá o de una mamá, yo creo que uno va observando a cada uno de sus hijos y tanto puedes reconocer al que va a ser el artista porque está todo el día actuando en el jardín con sus espadas, como el que quiere ser doctor y ahí lo ves con su kit de enfermería. ¿Cómo fue para ustedes empezar a intuir que tal vez este niño en algún momento iba a escuchar la voz del Señor que le llamaba? bueno, a ver, Yo. yo. Yo creo que lo dices muy bien, Rebeca, porque efectivamente, yo cuando menciono el que Patricio, hasta que no tenga la nariz en el suelo, porque es la historia de Patricio. ¿Por qué digo esto? Porque así como hay papás que quieren imponer a sus hijos, los papás estamos llamados a dejar en libertad a nuestros hijos, a verdaderamente responder a eso que bulle en su interior y que, como dices muy bien, Rebeca, va como presentando como se va como anunciando, ¿no? Con Pinceladas. actitudes, comportamientos, cómo reaccionan ante la vida, cómo miran su propia existencia, ¿no? Patricio desde chiquito su pasión era la vida de los santos. Yo siempre como que
íbamos, por ejemplo, a desayunar los domingos a un lugar donde había una librería, que habían unos libros, y siempre, así como Sebastián traía libros de caballeros y espadas, Patricio también, Patricio no faltaba con algún libro de algún santo o algo que le llamaba la atención, digo. Que ni dibujitos tenía, decías. Oye, Que ni dibujitos tenía. ¿Qué le son llama puras la letras, mijo, o sea, atención? yo Claro. pensé que ibas a agarrar pues, el de los Sí, dibujitos, claro. pues, ¿no? Pero De los desde superhéroes. muy chiquito, por ejemplo, cuando íbamos a misa, él se acercaba al reclinatorio y se ponía justo junto al altar al año 9 meses. Y siempre era como observar la consagración. El padre lo cargaba, el padre Eduardo siempre lo cargaba a la hora de rezar el Padre Nuestro y siempre le levantaba los brazos porque el altar lo tapaba de lo chiquito que era. Todo lo religioso le llamaba la atención. Yo recuerdo muy bien llevarlo en el súper, el típico carrito de súper en donde tu hijo cabe adentro, que sus piernitas todavía se doblan por ahí, con su chupón. Se quitaba el chupón y le mandaba besos a la monjita que se encontraba en el súper. Un día lo tuve que sacar de una iglesia porque cuando ya gritaba amo a todos los santitos de la iglesia, a voz potente, ¿no? Ajá. Y muchos detalles que yo decía, este niño, y sí, efectivamente, como mamá, este llamado en el corazón de tu hijo está también como un eco en tu corazón, que lo vas escuchando o lo vas callando, o sea, eso es una realidad. Entonces yo empecé a pedir ayuda, me gusta muchísimo leer, y empecé a preguntarle a sacerdotes, a monjas, a consagradas, cómo fue tu historia, cómo fue a mamás, o sea, me puse a leer mucho sobre el tema y empecé a buscar y buscar aprender de otros, de la experiencia de otros, para saber cómo acompañar a nuestro hijo. O sea, se vestía de padre, hacía misas en nuestra casa a los 2 años, te daba galletas Marías. O sea, era muy particular. O sea, me acuerdo una vez en la privada que salí y decía, Jesús está vivo, y tenía 5 años y gritaba. O sea, sí, increíble. O Y sea, me desde muy pusiste chiquito. un video divino, porque aparte ponía otros actores ahí en su juego, Que son ¿no? sus hermanitos. Entonces los hermanos, él podía echarse una misa de 1 hora con sermón e incienso, y los hermanos bostezando así de, este juego está aburridísimo. Correcto. ¿Qué es esto? Correcto. ¿No? O sea, Sí. eso fue para ti un poco como intuirlo, como dices, desde el vientre, ¿no? Pero custodiarlo. Sí. Eso es algo muy importante. Hoy, por ejemplo, que tenemos las redes sociales, Patricia un día me manda, ya estando en el seminario, un día me habla y me dice mi mamá, gracias por no haber hecho esto. O sea, niños chiquitos que les mandan a hacer todas las casillas, les ponen la mitra de obispo, les hacen toda una producción. Mi hijo lo hacía con la camiseta que le quedaba grande a su papá. O sea, era como custodiarlo mucho. Sí. Y dejar que Dios hable en él. Y esto lo digo para quien nos escuche. Cuando hay un llamado, que como dice Rebeca, hay que explicar muy bien qué es el llamado, que le voy a pedir a Sergio que nos dé un ejemplo. Qué importante es como papás custodiar en libertad, en provocar esos espacios y esos lugares en donde puedan acompañarle sin violentarle. Sí. ¿Ok? Con lo que era el llamado cuando tú le preguntabas a Patricio. Bueno, a ver, pero fíjate, empezando por o sea, el tema de dices, oye, ¿cómo, Sí, ¿cómo lo vivía ella? ¿Cómo lo vivías tú, no? o sea, cómo me como Sí, ahora sí, que sí, este pollito? sí, no, Dices, sí, ¿verdad? totalmente. No, a ver, desde chico pues, lo ves y como papá, o sea, Lorea, obviamente mucho más sensible y demás, tú te das cuenta de eso y por un lado como que le quieres, o sea, no hay un rechazo específico, pero dices, bueno, mira, a lo mejor es un tema de De la ya se le edad, pasará, o ya de- se le sí. pasará, pero en ningún momento dentro de mí en ningún momento hubo una negación a decir, sabes que yo tengo que impedir esto a todo. Entonces yo decía, pues mira, ya se. Pero pues se le ve acrecentando, ¿no? O sea, no se le va pasando ni nada, y dice, pues ok. Eso yo creo que a mí en lo particular me ayudó mucho en cuanto a entenderlo o a hacer lo propio porque pues lo vas viviendo. O sea, y sabes, o sea, conforme va pasando el tiempo y va llegando el momento, sabes que va a llegar. No necesariamente quieres que llegue. Digo, a ver, yo creo que es un tema natural, pero luego te pones a pensar y dices, oye, yo no puedo ser tan egoísta en ese sentido. Yo no puedo, o sea, yo podré querer algo para mi hijo, pero eso es lo que yo quiero. Pero ¿qué es lo que él quiere? ¿No? Entonces, ¿Y a qué está sí. llamado? Porque él no elige el llamado. Y Lorea me decía mucho, hoy tienes que hablar con él. Decía yo, mira, yo creo que... Como o sea, figura masculina, como, ¿no? Yo decía, mira, o sea, yo lo tengo muy claro, yo ya lo tengo muy claro cómo está este rollo, yo quiero que él me lo diga.
Lo Así que pasa es como- que todo lo hablaba conmigo Ujú. y no hablaba con su Y papá. no porque hubiera un rechazo. No, 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 simplemente, es bueno, que porque el papá siempre así como que es el malo de la película, ¿no? Claro, Como si sí. que es el que... No, a ver, es el que normalmente como que... Sí, tiene, o sea, Sí, y la como que te da exigencia de más, un este poquito más éxito, de este... temor o Sí, miedo sí, hablar con el sí. papá. Bueno, pues ok. Y finalmente, me acuerdo, una vez nos fuimos nos fuimos un viaje con Patricio, me acuerdo perfecto, me agarró las manos y me dijo, papá, o sea, yo quiero ser sacerdote. Ujú. ¿Cuántos años tenía ahí? iba en Haber segundo de tenido secundaria. 12, Wow. 13 años. Ujú. Sí he de confesar que, o sea, cuando le dije, oye, me parece perfecto, lo único que te voy a pedir es que siempre des tu mejor esfuerzo, que seas, o sea, trates de ser el mejor, no por competir con los demás, sino por ayudar a la gente. Ujú. Eh, y ya se me olvidó lo que iba a decir, qué horror. No, no te Estoy, preocupes. no, Me no, preguntaste cómo es el llamado. no, bueno, y entonces, pero fíjate, yo tengo la bendición, yo estoy segurísimo que así fue, porque, hablando del llamado, porque este niño sabes que ahí va, o sea, va a llegar un momento en que se vaya, y él se quería ir, como dice, desde quinto de primaria, los padres nos dijeron, a ver, este niño, la mejor apoyo pública es su casa. Por ejemplo, en el que dices sabes, tú veías, por ejemplo, el comparativo específicamente con el otro hermano. No, lo Un intuyo, o sea, poco, además, ¿no? mira, pero lo ves, a ver, siempre fue un niño súper inquieto, lo expulsaban del colegio, tiene un genio atravesado, o sea, es un niño Travieso, como cualquier otro, es líder. una persona como Sí, claro. Inquieto. No, muy bueno, inquieto, Sí. muy una persona brillante. como cualquier otra, Ujú. vamos, un niño normal. Pero lo expulsaban porque contestaba, porque... No, por Era travieso, por por travieso. pijo, porque Ah, ya, organizamos ya, juegos No, ok. increíbles. son Sí, Santos y claro. Corona, No, Ok, no, 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 no. ok, ok. Y a mí lo que sí me daba un poquito de temor es que lo fueran a lastimar la gente que no entendiera eso, sobre todo en el Ujú, colegio, ujú. etcétera. Afortunadamente en el colegio, pues todos sus amigos como que ya sabían, ya intuían y demás, es más, eran tres que decían que iban a ser sacerdotes. Digo, los otros dos, pues, igual se dieron cuenta que no era por ahí, Ujú. y en su momento, es más, ya están hasta casados, creo. Pero en fin, digo, eso era lo que me llegaba a preocupar. Ujú. Pero volviendo a lo que te estaba diciendo hace rato, una vez yendo de misiones, creo que fue en el segundo año que fuimos de misiones. Nosotros llevamos a María, que tenía 3 meses. Ujú. De hecho, te puedo decir que yo creo que fue la primera, era la misionera más chiquita No, no, qué o sea, hermosa. las Misionera de enfermeras y 3 demás. meses. Bueno, y estando en el atrio, íbamos a comer, estando en el atrio de la iglesia del pueblo donde estábamos, yo me la pasaba tomando fotos. Digamos que yo, no es que fuera mi misión, pero me la pasaba yo tomando fotos. Ujú. Y eso me hizo enamorarme, digamos, de alguna forma de familia misionera y de Ujú. misiones. Bueno, veo venir una procesión en donde vienen cargando un ataúd, pues chiquitito, Ujú. blanco, chiquitito, o sea, una niña o un bebé de la edad de María, mi hija. Entonces eso como papá te impacta mucho. Híjole, sí. Entonces salgo corriendo para avisarles a todos y les digo, oigan, ahí viene, a ver, por favor, silencio. Total, llega la procesión, ahí los acompañamos y demás. Y después de eso, volteo y veo que Patricio está hablando con su mamá, y o sea, llorando, y su mamá empieza a llorar también. Entonces, pues ahí tomé varias fotos. Ujú. Y ahora yo completo la historia. Ujú. Cuando íbamos bajando por una calle de la Ciudad de México, Patricio iba en segundo de primaria, me dice, mamá, ¿pero cómo es esto del llamado? Ujú. Entonces yo le dije, es una historia de amor entre Dios y tú, en donde Él te va a hablar claro, Ujú. y te va a llamar para que seas todo de Él. Mamá, pero lo voy a escuchar. Y le dije, yo nunca lo he vivido, Ujú. como lo vive un niño que quiere ser sacerdote como tú, pero lo verás y será muy claro para ti. Pasó el tiempo, lo que está contando Sergio es cuando él iba en quinto de primaria, Ujú. tenía 10 años, y de pronto él se va a la procesión, llega con el fiscal del pueblo y le dice, ¿lo bautizaron? El fiscal le responde que no había sacerdote. Ujú. Entonces él entra a la iglesia de San Antonio de las Huertas en el Estado de México, Ujú. y paradito este niño de 10 años le pregunta a Dios, ¿qué va a pasar con este niño? Ujú. Y él en su corazón escucha con toda claridad, quiero que tú vayas y bautices a todos mis hijos. Wow. Esto es muy fuerte. Entonces, Patricio lo escucha en su corazón, es algo muy íntimo, muy personal. Cada persona que vive un llamado a una entrega total a Jesús lo vive de una manera especial y única y irrepetible. Él sale corriendo y es cuando se encuentra conmigo, cuando Sergio toma la foto, pero Sergio no tenía idea de lo que estaba ¿Qué pasando. estaba pasando? Entonces yo veo a mi hijo
que teníamos una complicidad increíble, la verdad. Sale corriendo con los ojos llenos de lágrimas, brillaba su carita de gozo. Me dice, mamá, mamita, ya lo escuché fuerte y claro a todo volumen. Voy a ser sacerdote, voy a ser legionario de Cristo. Y me dice, franciscano, no, mamá, y me hizo así con su cabeza, porque no me gustan sus calvitas. Entonces, no quiero no tener pelo acá. Ya me voy, mamá, yo ya me quiero ir, yo voy a ser sacerdote, voy a ser sacerdote. Lo oí fuerte y claro. Entonces yo lo abracé y justo en esas misiones iba el director de su colegio. Entonces, la verdad es que yo agradezco enormemente el acompañamiento tan prudente, tan respetuoso de la intimidad, de la historia de amor de un niño con Dios, la verdad. Entonces, él le dijo, Patricio, calma, paciencia. Y otra persona dijo algo muy importante en relación a lo que tú estás diciendo, porque el mundo lo rechaza, el mundo no lo quiere, personas queridísimas, familiares nuestros, Claro. ¿ok? Que entienden dijo, la fe, que la viven, ¿no? No, pero es increíble. Escuchas cosas de personas que dices, nunca me imaginé que esta persona me dijera esto, ¿no? A ver, se la pasan rezando por las vocaciones y cuando les toca una a ellos dicen, a ver, espérate, a mí no. Impresionante, pero impresionante. Totalmente. Así es. Sí. Pero una persona me dijo algo muy sabio, porque Patricio, a donde iba, decía, yo voy a ser sacerdote, es que yo. Vivió una experiencia muy íntima, muy personal, y un niño de 10 años con un sueño que se había ido gestando gradualmente y poco a poco, era como un momento que decía, quiero anunciarlo al mundo. Y una persona muy sabia y hermosa, que conocemos las dos, Rebequita, Luz Teresa, que estaba en el colegio, le dijo, mira, Patricio, me dijo a mí y yo se lo dije a Patricio, el llamado es una semilla muy pequeñita que va gestándose en tu corazón. No puedes permitir que esa semilla la pisoteen o se la coman los pájaros. Tienes que esperar a que esa semilla se siembre y esa semilla vaya creciendo como un árbol para en el momento adecuado ya poder decir, quiero y estoy llamado a esto, pero es un camino. Y es lo que se llama discernimiento, que te van acompañando tanto tu propia familia como la propia iglesia. Yo se los digo de corazón, me ha tocado por el camino recorrido de Patricio acompañar a papás, a mamás, en donde primero lo prefieren muerto antes de ser sacerdote. Qué cosa. Impiden todo contacto con cualquier cuestión religiosa creyendo que es manipulación, que es meter ideas, como decía Rebeca, que es como apoderarse de una persona para fines desconocidos o oscuros, porque hay ignorancia. Y es a donde quiero llegar. Hay una profunda ignorancia en bautizados, en católicos que se dicen practicantes, de lo que significa el llamado y la elección por un amor de predilección a una persona en específico llamada por su nombre, por el mismo Dios, para decir ese sí y vivir esa entrega, ese amor, esa fecundidad, ese no vivir solos. O sea, yo creo que Rebeca es la mujer que yo conozco que más hijos tiene. O sea, en buen plan. Totalmente. En buen plan, Rebeca Totalmente. es madre de miles. Y tengo el privilegio de conocer a su papá y a su mamá. Y son abuelos de miles, no solo de sus dos sobrinas. O sea, realmente la fecundidad espiritual es mucho más abundante que lo que puede ser la fecundidad en la carne. Porque, perdón, pero dar la vida a un hijo es que se hace en 5 minutos, 9 meses, el nacimiento. Eso es en la carne. Pero la vida espiritual, la maternidad espiritual, la paternidad espiritual, es el acompañamiento de cada día, de la vida ordinaria. Y sí, en el mundo en el que vivimos hoy, en que en los años 60 el ataque fue brutal contra el matrimonio, hoy el ataque es a las personas que entregan la vida a la iglesia en celibato para vivir esa belleza de esa pobreza, esa obediencia, esa castidad ofrecida por un bien mayor que te llama y te cautiva, ¿no? Sí, a ver, lo que es muy, o sea, en ese ir acompañando y en ese él querer gritarlo a los 4 vientos, lo que es pues relativamente triste es que sí, o sea, le tengas que decir, oye, mijito, a ver, te pido un favor, no lo estés diciendo, pero ¿por qué, papá? Porque la gente no te va a entender y te pueden lastimar.
¿Y tuvo experiencias de ese tipo? Pues mira, probablemente sí, la verdad es que sí las tuvo. Sí las tuvo. Bueno, seguramente. Sí. Claro que las tuvo. Ahora, Sí. pero en el tema del llamado, Ujú. cuento que yo, pues, obviamente la historia me la sé, o sea, vamos, lo viví. Ujú. Un día, yo le digo, a ver, Cuando ya se iba. Cuando ya se iba a ir a la apostólica, ¿no? ¿Se fue de cuántos años? 14 años. 14 años. Se quería Y ir de entonces, 10, ¿eh? no, Se quería no, ir de no, 10. bueno. Pero fíjate, para esto, y me regreso un poquito, o sea, cuando se iba yo, ahí sí, he de reconocer que dentro de ese egoísmo y o amor de padre, él había acabado segundo de secundaria. Y entonces le dije, oye, te voy a pedir un favor, mijito. O sea, yo no tengo ningún problema que te vayas. Nada más dame un año más. Quédate un año más aquí, acaba la secundaria aquí. Entonces me quedó viendo y me dijo, híjole, papá, me dice, bueno, pero si tú lo quieres así, pues ok, imagínate, pues es la obediencia, supongo. Ujú. Digo, yo se lo pedí, no se lo exigí y demás. ¿Qué esperabas tú pidiéndole eso? Yo te voy a decir, o sea, como que quedarme con él un año más. Ok. O sea, yo realmente, y te digo, es un... Eso es nunca un- lo había dicho. Ni siquiera No, convencerlo, no era O convencerlo. sea, era no era convencerlo. A lo tenerlo. mejor por dentro, a lo mejor habría una parte que decía, bueno, pues igual ya se les salen estas ideas, pero no, o sea... No, es que no eran vamos, ideas, No eran era una ideas, Sí, pero en fin. manera de sí, vivir. sí. Y luego me puse a reflexionar y dije, ¿sabes qué? No. Porque inclusive, a ver, iba a fiestas y todo, pero cada vez que, o sea, me pasó, o sea, después de 2 veces que lo dejé en fiestas, De 2 fiestas que fue. sí, Eran no, tardeadas no, de pero, segundo pero secundario. vamos, o sea, vamos, lo dejaba yo, acababa yo de llegar a la casa y ya tenía yo el teléfono, oye, pa, ya ven por mí, le digo, ¿cómo? ¿Por qué? Dice, mira, pues está muy padre todo, pero como que, pues no. No es lo mío. Entonces iba yo y Pero dije, divino porque decía, es que todas son bonitas como mi hermana. Como Las mi veo hermana. como mis hermanas. Y la verdad, no me gusta bailar y sinceramente yo no pertenezco a esto. Bueno, además A los 14 tiene años. 2 pies izquierdos, pues tampoco Ah. va. Bueno, no importa, pero... Al papá que le gusta bailar Oye, está así diciendo, es. ¿no? Entonces ahí dije, ¿sabes qué? Si yo por mi capricho, yo sí puedo hacer que lo lastimen muchísimo. Ujú. Digo, porque Tenerlo sobre un todo año en más. esa edad en Sí. donde, pues, qué raro le hace y el nerd, y que Claro, no vi, y que claro, no claro. le gustan las piezas. O sea, dices, no, ¿sabes qué no? Y entonces, y también por otro lado, me llegó, yo no sé si llamarlo pues, una luz o algo, o sea, un día rezas en las noches y das gracias y demás. Ujú. Y entonces agarré y dije, ¿sabes qué, Señor? Me acabo de dar cuenta que soy un hipócrita, porque me la paso dándote gracias por los hijos que me prestaste, y me la paso diciéndote, Wow. y pues lo que tú quieras, a ver, lo que quieras hacer con ellos, pues, hombre, tú pídemelo. Y ahorita que me lo estás Tú pidiendo, échale. me estoy haciendo loco. Dices, oye, ¿sabes qué no? Entonces, ya volteé y le dije, no, no hay ningún problema, te vas. Ok. Y y antes de irse, yo agarré un día y le dije, oye, a ver, ¿cómo está ese rollo de llamar? Sí. A ver, A mí yo dije, dime. a ver qué me dice. ¿Y qué sentiste? ¿Cayó un rayo? ¿Sentiste escalofríos? Te dio un calambre. ¿Te dio un calambres? ¿Oíste Una oíste señal, una voz sí. así? ¿O Sí, qué onda? sí, sí. A ver, y el moconete de 14 años se voltea y me dice, no, pues papá, yo creo que es igual que el día que tú te diste cuenta que te querías casar con mi mamá. Que mamá es el amor de tu vida. Sí, que es la persona con la que quieres compartir el resto de tu vida. ¿Te Pues cayó me un dejó rayo, helado. papá, o a mí, algo? no, Pues, bueno, pues no, me no. dejó helado, como le dije, ok, ya entendí. Sí. Y algo que fue precioso también, fuimos a una cena que eran los papás de los amigos del colegio. Entonces, hay una mujer preciosa que sigue siendo muy amiga nuestra, que le dijo, bueno, a ver, Patricio, de verdad, dinos cómo fue el llamado. Quiero hacer como este hincapié en el llamado para tratar de explicarlo con ejemplos, ¿no? Ujú. Entonces, habíamos llevado a Patricio al dentista como alineación y balanceo, ¿no? O sea, Ajá. checar los dientes, checar los ojos, etcétera. Entonces, le habían checado la vista. Le dice, mira, Gaby, la verdad es que, pues hoy fui al oculista y pues siempre ves la vida de una manera, pero hay un momento que te ponen unos lentes y ves mejor. Mm. Mis amigos me pusieron los lentes hace mucho tiempo Mm. y yo puedo ver lo que Dios quiere para mí. En palabras de niño, palabras Sí, más, sí, palabras sí. menos, pero siempre tenía como ejemplos muy como ordinarios, Cotidianos. cotidianos, para poder explicar y te dejaba con la boca cerrada. Wow. Yo recuerdo una vez, pues obviamente Patricio tiene hermanos más chiquitos y pues
era un curioso de y la vida y cómo y entonces y el amor y tal y cómo nacen los bebés y tal. Curioso como ninguno de los otros, la verdad. Y me acuerdo muy bien que yo estaba embarazada de María y me preguntó, a ver, ya hemos hablado de muchas cosas, mamá, pero explícame el cómo sucede. O sea, de bien. ¿Cómo está María en tu No, pero panza? así, ¿cómo es que María empieza a vivir dentro de ti, no? Sí. Y la verdad, gracias a Juan Pablo II hay un lenguaje precioso. Sí, Me acuerdo que, precioso. bueno, fue una gozada yo con él en su cama y de repente, me acuerdo, se sienta en la cama así. O sea, era un niño que tenía 10 años, ¿eh? Wow. Se sienta en la cama así y me dice, mamá, con las lágrimas que le caían así, me decía, qué cosa más preciosa, mamá. Qué bonito lo que me estás diciendo. Pero yo no voy a vivir eso. Yo en lugar de eso que viven papá y tú, yo voy a consagrar y ofrecer mi cuerpo en el altar. Wow. 10 años. Entonces dices, ¿cómo acompaño a este No, niño? ¿cómo O sea, hago? es ¿Cómo que, se hace? es que ¿cómo se hace? Entonces, por eso, el escuchar a muchos, el aprender, el leer, hay 3 cosas preciosas que me acompañaron mucho en esto, porque, repito, platicaba mucho conmigo, compartía mucho conmigo, y era como momentos como de mucha intensidad y después como normalidad ordinaria. Momentos de intensidad es como un mar, ¿no? Que también hay mamás que sus hijos les dicen, mamá, me voy, y en una semana ya se fueron. Y nunca hubo nada de intensidad nunca ni nunca de hubo este nada. camino. Que Sí. eso también es muy importante. Que eso también queremos nos hablar, preparó. ¿no? Patricio Sí. nos preparó. Sí. Pero en este camino, yo leyendo, la mamá de San Juan Bosco, Margarita, decía que cuando una mamá y un papá entregan a su hijo con todo su corazón, el mismo Jesús toma el lugar en la familia. Y eso es algo que si alguna persona que nos está escuchando ve inquietudes en su hijo, en su hija, dense tiempo, porque de verdad Jesús nunca va a arrebatarte a tu hijo. El Padre nunca te va a quitar al hijo que te ha entregado. Y María lo va a acompañar siempre. Y también el Espíritu Santo es quien te va a ir acompañando a ti como mamá, te va a ayudar a acompañar a los hermanos, ¿no? Cuando Patricio se va, fue porque llegó un hermano que dijo, no, es que hay una experiencia pues de vocación, ¿no? Una experiencia vocacional. Yo dije, este se va y no regresa. Sí, es sí. evidente, ¿no? Sí, sí. Entonces me acuerdo que senté a los hermanos. El más chiquito tenía 2 años, la que le sigue para arriba 4, que eso fue muy fuerte para Patricio, porque no hubo, A mí, o y sea, para a mí lo que Sergio más, a mí también. lo que más me dolía era eso, ¿no? Porque, o sea, a ver, Nunca van a vivir con sus él. hermanos no se van a acordar de él, Sí. o Así sea, es. no van a conocer a su hermano mayor, Sí. y eso a mí me traía, Ya a bueno, Patricio también le dolió mucho eso. que eso, digo, finalmente, después de los años también no los dijo, pero mira, yo no sé, ahí también, ahí está la mano de Dios, yo no sé o sea, cómo le hicimos, pero la relación que tienen los 5, pero sobre todo, digo, los 2 más chicos, porque entre el Patricio y el más chico hay 12 años de diferencia. Y entre María y él son 10. Entonces, pero esa relación es como si Hubieran conocido desayunado de juntos toda la todos vida. los vivido días. en la casa todos los días. O sea, ¿sí? Entonces, es una bendición. Dices, oye, pero bueno, el sufrimiento como papá, pues en ese sentido dices, oye, pues yo no quiero que estés un extraño para sus hermanos. ¿No? Pero a ver, en el tema de las personas que no tienen esta preparación, porque sí, nosotros fuimos muy bendecidos de ver un camino, de ir, o sea, de ser acompañados para poder acompañar, pidiendo ayuda a las personas que nos podían ayudar. Pidiendo ayuda y también, a ver, siendo como esta tierra fecunda, ¿no, Lorea? O esta tierra preparada, porque yo creo que la inmensa mayoría de vocaciones, tú nos dirás, Rebe, que a lo mejor puedes tener un poquito más de idea, cae esta semilla que tú dices que tiene que ir fecundando en tierras que no solo son duras y ásperas No, y con lo rechazan. O sea, realmente esta historia de vocación es, pues no sé cuánto porcentaje de las vocaciones que existan, pero yo veo un minimísimo porcentaje en lo que ustedes vivieron y Patricio vivió, ¿no? Y ahorita me contabas de experiencias con papás que, como dices, lloraban amargamente, que obviamente queremos preguntarles, pero no sé qué piensas tú, Rebe, y cómo ves un poco como esta perspectiva de cómo se vive en otras familias, inclusive cómo, a ver, no
no tu vocación entera, pero un poco cómo lo viviste tú, cómo se vive, inclusive dentro de la Legión, ¿no? Que también, también hay mucho prejuicio sobre, se los llevan, o sea, realmente hay que hablar de eso, ¿no? Hay Es que que hablar de eso. yo quisiera levantar la mano antes que Rebeca pues te conteste con todo Ujú. lo que ella puede también aportar. Es que hay muy mala prensa. Sí. O sea, es que se Solo habla, se oye eso, se oye solo ¿no? eso, pero yo conozco familias que también viven una vida que acompaña a los niños, que acompaña a los jóvenes y que acompaña a los adultos. Claro que sí las hay, pero el mundo en realidad rechaza todo lo que venga de Dios. Y si tú quieres ver qué es lo más sagrado, qué es lo más atacado, el matrimonio, la familia Claro. y la vida religiosa y la vida consagrada. O sea, eso es una realidad objetiva. Sí. El mundo odia las historias de amor. Ujú. El mundo no quiere que existan esas historias de amor. Claro. Rebequita, tú puedes decir mucho más. No, es maravilloso porque justo yo iba para allá. En general, cuando uno se encuentra con personas como yo, que estamos totalmente consagrados a Dios, creo que hay como este sentir profundo de que somos incomprendidos. Y no me di cuenta yo de esto hasta que llegué a un curso de teología del cuerpo donde el conferencista nos pidió a los consagrados pasar adelante para que los casados o solteros que estaban allí viéndonos pudieran contestar una pregunta y les dijo, ¿qué ven en ellos, no? ¿Qué ven? Y fue un momento breve, pero muy fuerte, donde se levantó una señora y en inglés contestó, son hermosos, ¿no? Y en eso, la mayoría de los que se quedaron sentados se empezaron a parar y empezaron a aplaudir. Y yo empecé a llorar, pero como descosida, como niña chiquita, ya sabes, así de que casi no tenía respiro, así de... Y analizando después qué me había sucedido allí, me di cuenta y dije, wow, es la primera vez en mi vida, después de 23 años, que siento que la iglesia me aplaude y me dice, ha valido la pena. Traes esta sensación de estoy siempre nadando contra el mundo no me lo está entendiendo y espero que el Señor, sí, ¿no? Por amor a ti, Señor, aquí seguimos. Y cuando de repente ves estas ocasiones, dices, O sea, ¿qué percibes de los mensajes, de lo que se dice, de lo que no se dice, así como, pobrecito, no le queda otro camino? O sea, ¿qué es lo que se percibe del mundo? se percibe que es un desperdicio de vida, ¿no? Y a eso es donde yo me quiero enfilar porque me encantaría que nos contaran, Sergio y Lorea, cómo han ido como cambiando de la pérdida de tu hijo, ¿verdad? Y qué terror a lo que han visto de plenitud de vida, porque finalmente, aunque mis papás, sobre todo mi madre, me apoyó muchísimo, por ejemplo, en mi propio llamado, yo tenía primos cercanos que todavía el día anterior me llamaron por teléfono de, prima, ¿a dónde vas? Tú tienes futuro, tú sí estás educada, tú sí eres inteligente, tú eres guapa, puedes ser un modelo, una modelo. Y yo, ¿cómo? O sea, solo los feos, los dejados, los tarados se van a ir al convento y al seminario, no me vengan, ¿verdad? Entonces, para mí sí fue como, wow, o sea, no me están entendiendo, ni me están aplaudiendo, ni apoyando, pero a mí me bastó con que en ese momento la persona más cercana a mí, que era mi madre, me apoyara. Pero creo que tenemos que cambiar el discurso, porque cambia cuando ves a una persona consagrada que se ve plena, que está feliz, que está radiante. Yo lo veo con Patricia. Hace poco me tocó ir a Guadalajara en Cristo Rey. De hecho, fue Cristo Rey por alguna... Ah, pues estábamos grabando el podcast, el pasado podcast. Y entonces encontrarme con él y cruzarme con él y verlo tan apasionado, tan lleno de vida, tan cercano, tan... Yo dije, wow, es que Lorea daría todo por estar aquí. Es una Me belleza mandaste de un video, hombre. me mandaste un video. Qué Sí, por lo linda. menos un pequeño saludo. Pero me encantaría que contaran qué sucede cuando ya tú dejas ir a ese hijo y en lugar de que se cumpla ese pobrecito se ha quedado solo o cómo está sufriendo porque Dios lo llamó, cómo han visto que Dios te da el 100 por 1. ¿No ibas a decir tú algo? No, perdón, me llamó muchísimo la palabra, es un desperdicio, porque, Sí, hombre. ¿sabes qué? Justo es que tiene estos talentos, es que es guapa, es que es educada, es que lo va a echar a la basura, Así es. se va a desperdiciar esto, ¿qué mensaje tan contradictorio?
¿Sabes qué? Que yo lo que digo muchas veces es, o lo que pienso es que luego, digo, a todos nos gusta tener un amigo sacerdote, un amigo consagrado, Claro, es es algo padrísimo, padrísimo ¿no? y aprendes mucho de ellos y Sí, demás. un primo. Yo Pero tengo muchas dos, veces, pero padrísimo. muchas veces, y digo, creo que no quisiera generalizar, pero allá afuera, o sea, una gran parte de la gente los ve como seres de otro planeta. Ujú, ujú. Como dices, pues estos, o sea, son como marcianos, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo es posible, como digo, hablando del desperdicio y Sí, demás, o sí, sea, no sí. entiendo cómo este rollo, y como les digo, a ver, son hijos y hermanos como los tuyos, o sea, y es gente de carne y hueso como cualquier otra, Ujú. que tienen las mismas tentaciones o más, o sea, Sí, hablando de sí, sí, tentación, o sea, sí. tienen los mismos anhelos que tú, pero enfocados a otro lado. Ujú. Ahora, nada más falta, digo, a mí finalmente me faltó, o no, más que faltarme, o sea, me tuvo que tocar la experiencia de tener un hijo con vocación para entenderlo de esa manera. O Ujú. sea, porque, o sea, a lo mejor yo, seguramente yo también era de los que pues, sí, 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 dicen que son sí. seres de otro Qué planeta. desperdicio. Y sí, o sea, y la realidad es que cuál desperdicio, o sea, ganas, los ves a ellos lo plenos, en el caso de Patricio, que sí, hoy en día lo vemos muy, muy pleno, muy contento, con mucha ilusión y demás. No deja de haber esa exigencia, tanto personal como de papás, en cuanto a decir, oye, pues da tu mejor esfuerzo. Y otra que es muy importante, una, no pierdes un hijo, porque no lo pierdes, ganas no, muchísimos hijos. O sea, llegas a un seminario y demás, dices, pues estos todos son mis hijos, ¿no? O sea, no puede ser. Pero, o sea, lo que decía Lorea, sí, Dios se queda en su lugar, definitivamente, ¿no? O sea, eso es una realidad. Pues no sé, ¿tú qué quieres? Bueno, yo creo que quien nos escucha, pues a lo mejor se pregunta, bueno, pero esto es para personas que han vivido la fe o personas Ujú. que se han encontrado con Dios, Que tienen este tipo de que tienen este familia, tipo muy de familias y bien, tal. ¿no? Yo creo que Dios llama Ujú, y los oídos son los que se van ensordeciendo. ujú, Porque en el quererse llenar de cosas, de conquistar al mundo a través de cosas, se ha desconquistado el propio corazón. Y cuando el corazón es conquistado por un amor que te rebasa, por un amor que se desborda, por un amor que lo experimentas realmente, puedes ver un rostro de una Rebeca que yo la conocí hace muchos años y la veo hoy en una plenitud impresionante, ujú, porque cuando te sabes encontrado, cuando te dejas encontrar por el que te dio la existencia, nadie te puede arrebatar esa experiencia de encuentro. Y entonces, una persona que se sabe encontrada, una persona que se sabe llamada, pues es que ya no renuncia. Hoy, por ejemplo, salió un video que publicaron en los Grammys como un cantante De Música country, country, sí. de música country. empieza a hablar del Sí, encuentro que vive con Jesucristo, sí. ¿no? Y que solamente Jesucristo salva, Jesucristo responde, porque sí Ujú, es real que hay un hombre que cambió la historia, hay un hombre que marca un antes y un después, pero no solo la historia hace 2000 años, es real que hay un encuentro que marca un antes y un después en tu historia personal. Entonces, ese mismo Dios, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, llama. Y ese llamado llega a muchos corazones. Yo he conocido historias de papás ateos con un hijo sacerdote, ujú. papás que estaban completamente lejos con una hija contemplativa que entra a un convento y nunca más vuelve a salir. ¿Y qué pasa en esas relaciones o en esos encuentros que tienen con estos papás que lloran una pérdida, que ese duelo es una muerte? O sea, platíquenos un poquito de esta otra versión, que es la Sí, generalidad así de la es. versión de los llamados. Cómo se vive, cómo acompañan, cómo viven estos chavos o niñas que están sintiendo un llamado. Híjole, hasta pavor, como dice, les da a decirle Sí. a los papás, ¿no? Bueno, yo creo que lo más importante es que ya no existe ignorancia de lo que es realmente la iglesia. A eso me refiero con un encuentro. Ujú, Nosotros crecimos, esta generación ha crecido con unos abuelos del deber ser, ujú, de una iglesia por tradición y por deber. Y hoy los jóvenes tienen como muchas preguntas ujú, más allá del deber. ¿Por qué debo? ujú, ¿Quién soy yo? Entonces, esos jóvenes, por ejemplo, digo, Rebeca y yo hemos compartido muchas de estas experiencias juntas,
cuando la verdad te la topas de frente y además te la topas en una comunidad, en donde hay un abrazo, donde hay un diálogo, donde hay un acompañamiento, estos jóvenes que van teniendo estas inquietudes saben que no están solos. Eso es muy importante, que el joven sepa que no está solo. Y el camino que tiene que recorrer ese papá o esa mamá en el comprender el llamado de un hijo a una vida que es un signo de contradicción para el mundo, porque Cristo es un signo de contradicción para el mundo, pues es gradual. Nos reunimos hace 2 días con amigos de Patricio que están en un proceso de discernimiento vocacional y había un joven que me lo había comentado el padre que su mamá lo ha formado, lo ha educado, lo ha acompañado, pero como que no le gusta la idea de que su hijo se vaya. Lo mismo pasa cuando llega una novia que llega por tu hijo y se enamoran y se van a ir a vivir fuera de la ciudad. Sí, o sea, cuando hay una opción de una decisión, de una historia de amor que no es tu plan ideal para él. No es tu el plan ideal, ideal, no es ¿no? el plan ideal para ti como mamá, pero tu hijo se ha enamorado, tu hija se ha enamorado y ha encontrado en el amor la respuesta que quiere dar, un sí para siempre, sea en la vida consagrada o sea en el matrimonio. Entonces, ¿cuántos papás conocemos que sus hijos se van al otro lado de la República Mexicana y a lo mejor no hay medios para poderlos ver como uno quisiera? Creo que aquí es apelar al corazón del papá y de la mamá, que los hijos realmente, 1, son libres, 2, están llamados a vivir en plenitud, eligiendo dar ese sí o ese no a esa historia de amor que se le presenta. Y creemos, o sea, yo creo que uno de los dolores más grandes es un padre controlador o una madre controladora que quiere imponer lo que ella soñó y no se cumplió y hacerlo realidad, su sueño personal, en lo que es su hijo o es su hija. Y esto contrapone lo que un padre de familia, como tú lo decías al principio, pues quiere para su hijo. Claro. Pero cuando descubres la riqueza detrás de ese sí que está dando tu hijo, en este caso al sacerdocio, es que se te derrite el corazón. Por ejemplo, la ordenación diaconal. El padre me dijo, oiga señora, si se van a ir después a tener un desayunito, dígale a sus hijos que vayan, porque ustedes los va a querer saludar a algunas personas aquí. Yo dije, bueno, me tardaré 15 minutos, ¿no? Pues nos quedamos 1h20 saludando personas que ya conocen a Patricio, que quieren a Patricio. Bueno, cuando como mamá ves eso, dices, ¿qué es esto? Sí, o sea, te sientes orgullosísimo, pero también fíjate que yo creo que, o sea, hablando del llamado, yo estoy convencido que el llamado es a la familia completa. O sea, ok, y cada quien lo oye y lo percibe a su manera. Entonces, o sea, ahora sí que el llamado a esa vida religiosa, consagrada, o como quieras tú llamar, él lo responde y va. Tú como papá o como matrimonio, pues de alguna forma lo asimilas y lo respondes como tú crees que es mejor, o a lo mejor ni siquiera lo respondes. Y los hermanos lo mismo. Pero la familia completa, pues obviamente, o sea, qué mejor que, pues, todos a su manera, pero de alguna forma sí contestes y respondas a ese llamado. En nuestro caso, pues es un poco eso. Es, pues, nuevamente, es el abandono, ¿no? Decir, a ver, pues, si yo como ser humano, sí, claro, yo como papá, quiero lo mejor para mis hijos, pues ahora sí que... El que lo creó, como decías, el que tiene ese plan supremo. Se queda de este tamañito contra lo que él quiere para nosotros. ¿Y cómo vivieron, por ejemplo, sus otros hijos este proceso y este llamado? Porque, como bien decías, es un duelo y es una entrega como papá, como mamá, pero poco se habla de los hermanos, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ellos? Esto es muy importante. Yo me acuerdo que Patricio, cuando dijo que se iba, teníamos un viaje planeado en el verano, y cuando dijeron que se tenía que ir en una semana, yo dije, caray, este niño se va en una semana, porque yo tenía muy claro por todo lo platicado con él, por lo que ya dije, ¿no? Entonces sentamos a todos los hermanos y fue muy particular la reacción de cada uno. Para los más chicos, obviamente, no entendían la dimensión, porque eran 4 y 2 años. Pero su hermano, el que era el capitán Smith, se le fue el capitán Garfio, con el que jugaba todo. Claro. Pero me encantó porque se lo dijo, ¿no? Sebastián le dijo, bueno, pero nada más prométeme una cosa, tú vas a bautizar a mis hijos, ¿verdad? Ay, qué divino. ¿Por qué? Porque lo había visto jugar de padre, porque había sido su monaguillo jugando, porque lo vio como algo ordinario y cotidiano, ¿ok? Para Inés también fue muy fuerte, porque de ser el hermano mayor que la cuidaba, la llevaba,
Inés es penosa, entonces Patricio se lanzaba, era el que pedía las cosas. Inés se hizo la hermana mayor automáticamente al irse Patricio. Sebastián sí verdaderamente tuvo un proceso para poder irlo asimilando y además les tocó justo en un momento muy particular de la historia de la congregación. Entonces fue muy duro porque a veces las personas de fuera son las personas que peores cosas dicen, ¿no? Asumiendo que, bueno, Inés, entonces si tu hermano ya se fue, tú también te vas a ir de consagrada. O, por ejemplo, cuestiones que vivieron muy fuertes de ¿y por qué a tu hermano le lavaron así el coco? Claro. ¿Y por qué manipularon así a tu hermano? Cosas que un joven Que ella también y unos sufría, adolescentes también como que dicen, a ver, mi hermano se fue. Sí. Para María, por ejemplo, que es así como la abogada de todas las causas posibles, para María sí era muy fuerte el hecho de su hermano se fue y después veía que sacerdotes dejaban el sacerdocio. Entonces decía, yo estoy entregando a mi hermano. Pero entonces, ¿esto es de verdad o esto no es de verdad? O se está equivocando, Exacto. o volverá, o no. Porque tocamos una iglesia sufriente y es una iglesia militante y es una iglesia con miles de historias dolorosísimas en donde vemos muchos árboles caídos, pero pocos hablan de los árboles que siguen creciendo y están de pie. Entonces, tus hijos escuchan los árboles caídos, tus hijos escuchan y experimentan las experiencias de pues historias De los personales que medios, como jóvenes, sí. los medios, los mismos compañeros del colegio, ¿no? Entonces, creo que los hijos, los hermanos, al entregar a un hermano tan joven, también no tienen las herramientas para enfrentarlo, pero hay muchos casos también de ya adultos que ya terminaron la carrera o que terminaron, por ejemplo, la preparatoria, que optan por ser sacerdotes y ya entran entonces los amigos, ¿no? ¿Cómo es posible? Lo que decía Rebeca, qué desperdicio, o la novia, o dejan a la novia. Pero volvemos a lo mismo, es desconocimiento de ese profundo encuentro, esa profunda experiencia de encuentro con el amor que invita, que llama, que cautiva, que enamora, a dejarlo todo por seguirle, ¿no? Entonces, ese dejarlo todo es que tiene, como dice Rebeca, un 100%. O sea, yo lo que veo en mis hijos, lo que veo en Patricio mismo, lo que vemos como familia, la experiencia compartida, las personas que hemos conocido, los jóvenes en camino que han llegado a comer a la casa, los jóvenes con los que hemos podido compartir este regalo, es una belleza que en un mundo que está oscuro se enciendan luces de esperanza, que se enciendan esas luces de cis que pareciera que van contra el mundo, pero que son respuesta, que son verdadera, como lo digo, ¿no? Esperanza que ilumina un mundo que no conoce a Dios. Podemos conocer a Dios gracias a una mujer como Rebeca, que dejó todo para entregar su vida y ver su fecundidad. Menciono a Rebeca porque estamos en el programita juntas, ¿no? Sí. Pero realmente es que cuando yo veo a una religiosa con su hábito, es que creo que Dios existe porque ella ha vivido una experiencia que le permite dejarlo todo porque sigue a alguien que es invisible, que no conoce sus ojos, como dice Marta, ¿no? Que no conoce su rostro, o sea, por más que y hay religiosas que entran al convento y no saben que Jesús está en la Eucaristía, ¿eh? También vamos a ser bien claros. No, y gente porque es que una definitivamente experiencia. está dentro y no tiene el llamado también. Correcto. También. Porque no han vivido la experiencia de una transformación del corazón También. que te permite ser una religiosa alegre, un sacerdote alegre, un sacerdote fecundo. Todos hemos ido a misa y estamos escuchando un hombre amargado, triste y avinagrado. Igual es que una el realidad. matrimonios, Igual no que el es vocación, matrimonio. ¿no? Sí, Claro. ¿no? Mira, y en ese proceso de aceptación y de entrega, o sea, hoy mis hijos, por ejemplo, no ven a Patricio más allá, o sea, no lo ven de otra forma que no sea siendo sacerdote. ¿Por qué? Porque te digo, yo creo que hay esa aceptación, hay esa entrega, hay ese ver, o sea, ese conocimiento y demás, ¿no? Entonces, y te digo, y son sus hermanos y nosotros como sus papás, porque a lo mejor la gente dice, no, hombre, bueno, pues es que ustedes
y es una familia muy particular. No, No. somos una familia igual de Carne y hueso. de carne y hueso, igual de Ordinaria. De barro, ordinaria, somos de de barro, como barro. cualquier otra. Sí. Como dicen, ay, qué bonita, le digo, te voy a invitar una semana a Sí, la casa sí, y vas a ver si sí, sigues sí. pensando lo mismo, ¿no? O sea, a una Sí. semana seguida. Pero en ese ser hijos, todos ellos, todos los sacerdotes, futuros sacerdotes, seminaristas, consagradas, etcétera, en ese ser hijos y hermanos, ¿qué significa? Que vienen de una familia. ¿Y qué significa? Que necesitan un acompañamiento de una familia. Y muchas veces les toca su ministerio, o como le quieras tú llamar, les toca lejos de su familia de sangre. O sea, yo lo he entendido así, digo, porque dices, oye, yo quisiera que a mi hijo lo acompañaran familias como nosotros podemos acompañar A otros. a otros. O sea, decirles, oigan, aquí las casas de esta hicieran puerta, familia. o sea, las puertas de esta casa están abiertas para ustedes, para lo que necesiten, y no nada más es lo que necesiten y la caridad, y no, vente acá. A que y si llores quieres venir aquí, a que te llorar, y si escuchemos quieres venir a aquí. echarte una siesta, y si quieres venir A echarte un tequila lo y que sea, sí, ¿no? Yo, sí, yo, sí. digo, yo la condición, digamos, que les pongo a los padres, a todos, a los que van a la casa, a todos los religiosos, y digo, híjole, lo único que les pido es que no tengan nada que hacer después de la comida. Porque, o sea, relájense, para que pasen una tarde, o sea, para que De estén a gusto. familia, ¿no? Sí, de familia y demás, ¿no? O sea, entonces, y te digo, no por eso, o sea, con todo el respeto y con todo, nos pasó una vez que un obispo en Mérida fue a Monseñor, ¿no? Sí, la gelatina no cuajó. Fue a comer Ni a la modo, casa. no hay postre, Oye, Monseñor. fue a comer a la casa y entonces, pero fíjate, porque pues, o sea, obviamente... Te esmeras, pues, digo, ¿no? no, Y quieres... bueno, así es un Sí, sí. tema como que dice, oye, bueno, fue una comida, él estaba encantado de la vida, porque bueno, la gelatina no cuajó. 2, no había mesero, no había nada. Él decía, bueno, sí. qué maravilla. Se el sintió un perro, abuelo. el perro, Se sintió o un sea, la abuelo. casa, pues el comedor es una terraza abierta y demás. El perro a los pies de nosotros, Sí. los niños eran muy chiquitos, de repente volaba un arroz, o sea, Les vamos, hace falta como eso lo necesitan. ese amor humano, ¿no? Es que los como, acercas como que otra los vez, los acojan. Pero a ver, al yo revés, sí ¿no? yo sí quisiera también decir algo. Por ejemplo, una vez que estaba con un monseñor y con 2 sacerdotes, estaban hablando precisamente de los seminarios, cómo están cambiando hoy en día. Antes el seminarista tenía su cuarto, el comedor y la capilla. Y no había un lugar para poder convivir como hermanos, para poder jugar un juego de mesa, ver una película, compartir. Comunidad, ¿no? Las cosas han ido como enriqueciéndose, porque yo no quisiera hablar de una iglesia que antes estaba mal y hoy está bien. No, la iglesia es madre y maestra, la iglesia, de acuerdo a los tiempos, ha sabido acompañar a quien debe de acompañar. Pero hoy se ha visto que es algo muy importante para la escucha, para la respuesta, para que los jóvenes verdaderamente puedan comprender lo que es esto, la importancia, como lo dijo Sergio, de que no dejan de ser hijos de una familia. La relación con los papás, la convivencia Y que con la los iglesia papás. es madre, ¿no? Que la ¿Qué iglesia es significa madre y la eso? iglesia es familia, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, creo que hoy, en pleno siglo XXI, tenemos un como despertar de lo que significa el ser comunidad, el ser comunión, el verdaderamente reconocer a mi hermana, a mi hermano dentro de esta iglesia, con su riqueza, con su debilidad, con sus carencias, con sus dificultades, y poder arroparnos y reconocernos humanos en pie de lucha. Antes veías al sacerdote como el perfecto, el que no se podía equivocar. La monjita era intachable. Que no necesitaba nada, Que no necesitaba, Nada es como de amor humano. Exacto, exacto. Y hoy sí creo que nuestra condición humana, nuestra condición de ser polvito de barro, requiere que nos sostengamos unos a otros, que comprendamos de dónde venimos, qué hemos vivido, cómo lo hemos vivido, y así no poner un peso sobre las espaldas, sobre toda persona que es sacerdote. El llegar a una parroquia y a lo mejor si el sacerdote está muy enojado, acercarse y ver qué le pasa, cómo está, qué necesita. A lo mejor hace mucho tiempo que no se checa el azúcar y trae un problema de azúcar bárbaro. Claro. O una religiosa que nunca se ha hecho un perfil tiroideo y está en plena menopausia. Claro. Entonces creo que hoy la iglesia y las familias, que somos los que formamos la iglesia, necesitamos ser esa comunión, ¿no? Entre los laicos y los célibes, o sea, tanto el clero como el pueblo de Dios, servir juntos, provocar encuentros, experiencias.
para despertar ese conocimiento y no quedarnos con lo que aprendimos con nuestro trajecito de primera comunión y aprender que toda persona es llamada a vivir una historia de amor A ver, en plenitud. tú dices, quienes formamos la iglesia, que finalmente, o sea, Somos todos. somos todos, Sí. y quienes están dentro de la iglesia, quienes, o sea, hablando de los religiosos, pero, o sea, siendo en un tema, si quieres, muy mundano, que te digo, vuelvo a decir, oye, son seres humanos de carne y hueso, como tus hijos, como tu hermano, como lo que sea. Si los tienes cerca y si al padre o al hermano o a la consagrada, o sea, le gusta el fútbol, oye, y tienes un lugar o sea, para el partido de fútbol, invítalo al fútbol. Le gusta jugar golf, pues cuando puedas, llévatelo a jugar golf. Claro. Le gusta, o sea, Vida no, familiar. o sea, no por- Necesitan es que esa no vida por ser familiar. religiosos, o Dejan sea, de ser sí personas. renuncian a Sí. muchas cosas, pero vamos, digo, habrá quienes por su carisma, lo que tú quieras decir, renuncian a todo, y me quito el sombrero. Pero de la otra forma dices, oye, a ver, pues te gusta, tienes una lancha y te gusta salir a andar, o sea, pues llévatelo un paseo, Sí. vamos, porque yo creo que lo necesitan y lo necesitas tú también, o sea, esa convivencia con ellos, ahí te vas dando cuenta que la única diferencia, y bendita diferencia y enorme diferencia, es que ellos están dando su vida entera por ti y por todo el mundo. Sí. Fíjate que me llama la atención, no sé cómo lo veas tú, Rebe, también, que a la hora de decir es un desperdicio, también yo he oído mucho decir el tema de todo lo que renuncian, ¿no, Rebe? O sea, están renunciando a esto, están renunciando al éxito, están renunciando al matrimonio, están renunciando a los placeres de la vida, están renunciando, o sea, la lista de renuncias es infinita, pero porque no, nuestro ojo humano no alcanza a ver, o sea, si tú lo mides en renuncias terrenales, pues son muchas, ¿no? Claro. Pero no alcanza a ver la contrabalanza de todas las cosas que están ganando, que sí tienen, a las que sí tienen alcance, ¿no? Entonces, a lo mejor vemos estas renuncias de familia y de amor humano pero ¿de qué manera lo obtienen, no? O de qué otra manera, o qué es lo que obtienen a cambio de estas renuncias, ¿no? Híjole, es que Algo Ujú. iba a decir. vas, Rebequita. Ajá. Bueno, yo solo decía que creo que pues la educación de antes, quizá la manera en que nos formaron y que luego también fue reforzada por las instituciones en donde uno puede ser consagrado, ¿verdad? Se reforzaba muchísimo el cuánto amas al Señor, que puedes hacer un gran sacrificio y renunciar por amor a Él a muchas cosas. Y de todas las que mencionaste, yo creo que las más delicadas son el pensar que porque te has consagrado, has renunciado a tu sexualidad o porque te has hecho sacerdote, has renunciado al matrimonio y has renunciado a ser un padre, que creo que son como las cosas más esenciales y profundas de un ser humano. Y cuando, por lo menos en mi historia, yo descubro la teología del cuerpo, empiezo a entender que yo no he renunciado a mi sexualidad, sino que el Señor me necesita más mujer que nunca para consagrarme y dígase lo mismo el varón, que también el Señor me ha escogido para que Él sea un verdadero esposo. Y entonces, wow, todos nos casamos, ¿no? A algunos les toca en esta modalidad de matrimonio y a otros en una consagración de darte completamente al Señor y el Señor se da completamente a ti como un verdadero esposo. Y finalmente lo que ya mencionaba Lorea de esta paternidad y maternidad espirituales, que si bien no son las biológicas, son unas realidades que realmente hacen que tu corazón tenga un canal para amar. No porque te consagras, pierdes tu capacidad de amar y necesitas saber hacerlo desde quién eres como persona y entendiendo que el Señor te da un amor de exclusividad que también es recíproco y que tu amor puede afectar y hacer un cambio en la vida de muchísimas personas. Entonces creo que esto también es importante para poder entender en vez de un no, que obviamente hay una renuncia, ¿eh? No le estoy negando, pero pues nadie se motiva en la vida pensando en la mañana, hoy no voy a tener un esposo, hoy no tengo unos hijos biológicos, o sea, finalmente te levantas en la vida y dices, hoy puedo amar de una manera distinta, pero Dios me ha llamado a amar de una manera distinta
no es la común quizá, pero el Señor no me llama a ser amargada, infeliz, etcétera, sino es un camino donde Él se compromete a hacerte profundamente feliz. Hay una belleza increíble de lo que significa ser consagrado o ser sacerdote y quizá con eso pudiéramos concluir. Me encantaría escuchar de ustedes dos también esta contraparte de qué es la belleza de este sacerdocio que también ha impactado su matrimonio. A ver, yo sí quisiera nada más apuntando lo que dice Rebeca, bueno, no puedo estar más de acuerdo. Se ha hecho un ídolo del amor humano, porque, perdón, pero en el matrimonio se renuncia a cosas como se renuncia en cualquier estado de vida, de cualquier circunstancia. Hasta una persona soltera renuncia a ciertas cosas. ¿A qué renunciamos? A lo que no es amor, a lo que no es entrega, a lo que no es servicio. O sea, perdón, o sea, yo creo que una mamá de un niño chiquito renuncia a muchísimas cosas, o sea, renuncia a su vida profesional, renuncia a poder dormir, renuncia, y podemos enumerar una lista enorme. Es que si no hay una renuncia, no hay como un salir de ti mismo al encuentro del otro. Si no hay una renuncia de tu yo en el centro, no hay un mirar hacia el otro. Entonces yo creo que fuimos creados y hemos sido llamados a ser y existir para darnos, para amar, para vivir en comunión. Y me encanta porque, digo, la verdad hemos aprendido mucho juntas, pero como dice Rebeca, vivimos para amar y el amar es para todos. Entonces, no hagan un ídolo del amor humano porque por hacer un ídolo de las cosas y hacer un ídolo de lo que yo siento, es porque las personas han dejado de escuchar a un Dios que habla. Porque Dios es un Dios de encuentro, Dios es un Dios de comunión. Dios, la definición de Dios que dice San Juan, Dios es amor. Y te invita a una historia de amor en el matrimonio, te invita a una historia de amor en la vida consagrada, pero también puedes encontrar una historia de amor de plenitud como hija, esposa y madre, hijo, esposo y padre, en la soltería, en el no haberte casado, en el vivir una vida, pero en la entrega hacia los demás, en clave de don. Entonces, yo creo que en referencia a nuestro hijo, poderme dar cuenta que esas manos a las que le corté las uñas, que la ve después de haber jugado en el lodo, que esas manos Dios las toma para ungiéndolas para toda la eternidad. El niño que me entregó en el vientre, gracias al sí de esto que Dios soñó de un hombre y una mujer que digan sí para el amor y para la vida, ese joven hoy me bendice porque ya puede hacerlo. Ese joven puede absolver a partir del 3 de mayo, puede consagrar, puede ungir, porque Dios, que es tan amoroso, quiere hacerlo todo con nosotros. No existirían los hijos en el vientre si Dios no los crea. No somos nosotros los que damos la vida. Entonces, ese Dios que quiere que colaboremos con Él, necesita de nuestra pobreza, de nuestro barro, de nuestro sí, para que sean las manos de nuestro hijo Patricio y el de todo sacerdote, el que pueda hacer que Cristo se haga presente en la tierra, en un altar, en un pedacito de pan. Entonces, yo lo entiendo porque yo no hice nada más que un acto hermoso para que ese hijo Patricio exista en mi vientre. Sea Eso niño. decíamos, ¿no? Un poco. Es muy fuerte. Hay padres que inclusive tanto se adjudican la vocación como padres que dicen, no, esto yo no hice nada, ¿no? Pero realmente ese llamado no es bueno, a ver, definitivamente hay un mérito de los padres, pero como dices, hay padres ateos que tienen hijos con un llamado, ¿no? Entonces, es difícil entender que o yo hice algo bien o yo hice algo mal, ¿no? Pues que yo sí me atreveré a decir que lo único que yo he hecho realmente con un acto de mi voluntad fue haberle dicho que sí a él. Y gracias al sí que le di a él, Dios ha gestado la vida en otro acto al que dijimos que sí. Pero yo no tengo nada que ver con el llamado a Patricio, claro. Porque no me pertenece, porque no es nuestro, porque Dios nos invitó y nos llamó como familia a decir sí, pero el llamado parte de Él, el que lo creó, lo llamó, y porque lo llamó, lo eligió, y porque lo eligió, lo preparó. Entonces, yo sí creo que y con lo que quiero terminar es,
Quien haya escuchado este podcast, primero que nada, gracias por estar con nosotros. Creo que es un esfuerzo precioso. Pero solamente déjense sorprender por un encuentro. Que ese encuentro responde a muchas de las preguntas, porque solo Dios basta. No, y además, fíjate, le están dando un sí. O sea, todos ellos, todas esas personas que son llamadas y que responden, cuando tú entiendes y dimensionas el que le están diciendo que sí a quien nunca les va a fallar. Dices, yo quiero, a ver, ¿Cuántas veces fallamos de matrimonio? Sí. Yo ahí en esa cola sí me formo, ¿no? O sea, es la verdad, porque dices, oye, es eso. Y entonces, y ahorita se me viene a la cabeza también que estamos hablando del llamado, digo, como familia y demás. Yo creo que también hay que parar un poco las antenas, porque luego muchas veces, o algunas veces, puede suceder que haya padres o madres que quieren un hijo sacerdote o que quieren un hijo consagrado. Y lo imponen. Y lo imponen. Y eso no está bien. Y eso Tampoco es está bueno, bien. eso no está Claro, nada no. Claro que no. Sí, pero de alguna forma te digo, Es yo como no puedo imponer decir- un matrimonio, imponer una persona. Exacto, Y imponer no, una ¿no? profesión, imponer una Así manera es. de vivir. O sea, tú Sí, no puedes sí. imponer. O sea, yo creo que una de las cosas más hermosas es que la Iglesia Católica no impone. La Iglesia Católica te deja en eres libre, libertad. ¿no? Eres libre. Porque si Dios nos ha hecho libres, la Iglesia no impone. La Iglesia invita, la Iglesia llama, la Iglesia responde, la Iglesia acompaña, pero no impone. Ya. Y sí quiero dejar algo muy claro. A mi hijo no le lavaron el coco. Porque para que tú digas un sí hoy en pleno siglo XXI, Sí, no no, estamos no, en no. 1500, para que tú digas un sí se requiere de profunda libertad Convicción. y de Sí, mucho sí, acompañamiento, porque la realidad es que hoy sí es un privilegio para un joven decir que sí en la iglesia por el reto que implica llevar la luz a un mundo que clama la verdad, que clama el bien y que clama la belleza. Son focos que se encienden en la Es un oscuridad. privilegio y se necesita mucho valor. Mucho valor, Así mucha es. Coraje. valentía. Decir sí. Yo la última pregunta que tendría un poco es, justo a la hora que hablan de que es una vocación de familia, me llama mucho la atención como ese papel secundario que llevan los hermanos y cómo lo viven ellos. Nos contaron un poco cómo lo vivieron ustedes, un poco de cómo lo vivieron ellos, pero también mi pregunta va hacia, a veces tener alguien con tanta luz hace que los otros se sientan con menos luz. ¿Pudo haber pasado eso? Uy, eso que me estás diciendo me encanta. Sí. Es que yo creo que la luz es tan única e irrepetible desde la unicidad de quién es cada persona. Yo creo que no hay nadie reemplazable porque cada uno es único e irrepetible. Y yo te puedo decir que cuando empecé a recibir a nuestros hijos, a cada uno tenemos 4 en el cielo y 5 aquí, yo me acuerdo que le decía a mi mamá, es que es increíble, no me cabe en el corazón poder ver la belleza de la belleza de este. Y siempre los 5, cada uno es una belleza en sí mismo. Cada uno es un universo en sí mismo, por esa unicidad propia de nuestro ser personal. Yo nunca puedo ser lo que es el otro. Y si vivo comparándome con el otro, entonces ya perdí, porque ¿Y nunca ellos voy a en ser el otro. comparativa con su hermano, No, crees porque que hayan sentido eso? no, porque siempre ha sido muy claro que cada uno tiene una historia única y irrepetible. Es único y irrepetible y cada uno tiene decisiones y elecciones únicas y Que irrepetibles. eso sería clave para acompañar Sí, a los hermanos. tanto al que tiene la vocación como a los hermanos, Claro, ¿no? claro. Hacerles ver que él no es más ni menos, simplemente es elegido de una manera diferente. ¿Y cómo vamos a hacer para que tú, como tú decías, des lo mejor de ti en donde Dios te donde quiere. Dios Así te es. quiere, ¿no? Así es. Y creo que esa parte es muy importante. Mencioné el no idealizar el amor humano. Tampoco idealizar un llamado que hace Dios en el corazón de una persona, porque la persona sigue siendo el mismo barro. La persona sigue siendo ese mismo barro que hoy puede ser una tacita, mañana un platito, pero Dios derrama su gracia en todas las personas y nos capacita a todos. Y ahorita sí quisiera terminar con algo muy especial. Una niña discapacitada llegó a uno de los cursos que hacemos en Roma y ella decía, ¿por qué Dios me ha llamado a servirle si no puedo caminar?
¿por qué me llama a cantar si no puedo ir a cantar? Entonces ella logró subir la cúpula de San Pedro ayudada por otros y entendió al recibir un Cristo roto, un niñito Jesús roto, que ella era testigo de un Cristo roto que cautivaba a otros para que la ayudaran. Entonces, Dios permite que esa persona con una discapacidad, esa persona que está acostada en una cama, ese hombre que está pidiendo limosna afuera, ese hombre que se siente tan solo, esa persona es única, es irrepetible y el mundo espera que toque la nota de la sinfonía de esta historia que Dios quiere vivir con nosotros. Entonces, yo creo que la luz de uno no opaca al otro, sino se complementan e iluminan más, e iluminan juntos. Y cada uno aporta su propia luz. Y yo creo que eso es lo que estamos llamados todos, a llevar esta luz, también, como papás, ¿no? Como amigos, como abuelos, como hermanos, llevar esta luz y que todo el mundo brille. Y con su brillito chiquito, es tan necesario como su brillote grandote, porque para vernos y reconocernos necesitamos la luz. Y por eso Dios creó la luz. Lo primero que hizo fue, y Dios hizo la luz, para que tú hagas la luz en donde estás. Y una pregunta final, oigan. Si hoy pudiera Jesús entrar en este foro y les preguntara, ¿valió la pena entregar a su hijo a la iglesia a pesar de tantas críticas? ¿Qué les responderían así desde su amor de padres? Yo diría que súper valió la pena, que no nada más la valió, la ha valido, y le daría las gracias nuevamente como se lo doy, o sea, se las doy pues cada que puedo, cada que me acuerdo, pero claro, o sea, súper. Y yo podría decir que aunque veas un mundo que en los medios ves cómo dejan el sacerdocio o sacerdotes encarcelados, perseguidos, injuriados, es inmerecido ser mamá de un joven que valientemente quiere entregar su vida por él. Para mí es un regalo y siento que no sé ni cómo dar las gracias, porque la vida no termina aquí. El cielo es nuestra casa y pues su deseo es que muchos se encuentren con el Jesús que se encontró él cuando era niño. Oye, y una última, o sea, no sé si ya lo dije hace rato, pero lo vuelvo a decir, no deja de ser hijo. Y cuando esté en la casa, como le dije, sí, padrecito, que bueno, Dios quiera que vas a ser padrecito, pero cuando estás aquí en la casa, eres hijo y eres hermano. Y si hay que jalarte las orejas, si hay siempre que se las vamos a jalar, para eso siempre. Tus papás y tus hermanos. ¿No? Claro. Qué bonito, qué testimonio y qué mensaje tan hermoso, de verdad. Hablábamos al principio que tenemos una responsabilidad porque no se habla en ningún lado, inclusive ni en los seminarios, ¿no? No se habla de cómo acompañar una vocación, de cómo inclusive presentar la opción de una vocación, ¿no? Ni siquiera en colegios católicos. Así es. Porque si la presentas los estás jalando, los estás llevando, o sea, ¿qué manera se podría presentar y de qué manera se podría empezar a hacer una labor de acompañamiento de familia, de presentar esto como una opción de éxito, porque se presenta como una opción de pues no le quedó de otra. No le quedó de fracaso, otra. Exacto, ¿no? Entonces, que ver la manera, Rebe, de empezar también a tomar esta bandera de presentarlo, ¿no? Como una opción de éxito, de valor, alegría, de plenitud, de plenitud, fecundidad, exacto. Oye, y de la mano, te digo, de las familias de esa gente que ha dado su vida que entrega, claro. Por Dios, o sea, claro. Porque, como digo, es importante, explótenos a nosotros como familiares porque yo creo que sí es importante el acompañamiento, que no lo hay. Sí. O sea, no hay un acompañamiento para ti como papá o como familia, que estás entregando, que tienes un hijo con vocación y lo estás entregando, no hay un acompañamiento. Entonces, pues tienen una gran labor. Es importante que lo haya. Pero yo creo que hay una palabra clave, el realismo. Sí. El realismo, porque son personas normales, sí. son personas de barro, como bien lo dijo Sergio, como lo han mencionado aquí. No se puede idealizar al sacerdocio, no se puede idealizar el matrimonio, no se debe idealizar,
porque el ser humano es muy frágil y Ujú. todos somos muy necesitados y todos necesitamos dejarnos transformar día con día Ujú. y dejarnos, y yo me encanta esta palabra que suena muy fuerte, pero dejarnos penetrar para poder ser habitados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque Ujú. solo así podemos ser hijos, esposos y padres. Ujú. Si la mismísima Trinidad habita en nuestros corazones, pues yo creo que esa es la única manera de poder responder Ujú. desde lo que somos llamados, desde lo que somos llamados a hacer en donde Dios nos quiera para dar fruto y fruto abundante. Claro. A todos en cualquiera que sea la circunstancia. Claro, claro. Y nos gusta terminar, Rebe, un poco con esta idea de con qué se quedan de esta charla. Son de los primeros testimonios que dan ustedes de cómo acompañar como matrimonio, como familia, una vocación. Y les quisiera preguntar con qué se quedan de esto, si hay algo que les haya llamado, con qué se quedan. A ver, yo con un profundo agradecimiento a ustedes, eso de entrada, y yo me quedo con un enorme compromiso de poder ayudar y poder acompañar a las familias y a las personas que pasan por un proceso así. O Ujú. sea, yo creo que y con un profundo agradecimiento con Dios por Ujú. haberse fijado en ti, porque no se fija nada más o sea, se fija en la familia Se completa. fija en la familia, Ujú. definitivamente. Pues yo me quedo con una profunda esperanza de una iglesia que estando viva, a pesar de ser signo de contradicción y de persecución real, Dios sigue llamando, Dios sigue eligiendo y Dios sigue confiando en nosotros los seres humanos, dando vida. Y mientras dé vida en el corazón, mientras dé vida en la carne, mientras dé vida en el espíritu, pues la iglesia continúa Ujú. y pues continuará porque pues Él es lo nuestra prometió, casa, ¿no? Y así porque Él lo es. prometió. Sí. Y pues nada, con una gratitud enorme a ustedes, con el privilegio de haber estado aquí con Rebequita, que hubiera sido un lujo que lo hubiéramos Sí, tenido presente, hombre. y lo digo de corazón, y pues nada, con profunda gratitud porque siempre se aprende y hoy fue un regalo estar aquí con ustedes. Pues gracias, no, hombre, al revés, gracias a ustedes porque, como les dijimos, les tratamos de exprimir todo el tiempo posible. Yo me quedo estaba algún día haciendo una oración con un sacerdote en estos retiros en los que se hace intercesión. Y pues llegaba una señora y contaba su historia y tal, y este sacerdote pues ay no, bueno, pues ya orábamos por ella, ¿no? Y así y era un retiro de puras mujeres, una y otra tras de otra. Entonces, al final, que acabamos hechos una piltrafa, agotados, volteé y me dice, híjole, creo que prefiero este lado de la silla, ¿no? O sea, nunca vemos, justo, Su entrega. vemos las renuncias en ellos, en las renuncias en el amor humano, las renuncias en el éxito, las renuncias en lo material, en lo mundano, pero también hay renuncias en el matrimonio, como dices, también hay renuncias, En la vida. sufrimientos, pero cuando lo vives estando en tu vocación, la plenitud del matrimonio es, o sea, el mejor estado del hombre, y la plenitud en una vocación es el mejor estado del hombre y de la mujer. Entonces yo me quedo con, ojalá podamos cambiar esa visión del mundo de qué desperdicio, tiró sus dones a la Sí. basura y me quedo con eso, con esa gran misión de anunciar esto y de, pues, hacerlo un poco más vida cada vez, ¿no? Sí, así es. Pues yo nada más agradecerles también este nuevo episodio y el privilegio de compartir y de volver a escuchar, porque sí he sido testigo de ese fruto del amor de Lorea y de Sergio, y creo que es un privilegio inmerecido. Y creo que también, entre líneas, mi mensaje de Dios para mí hoy es, como dice el Salmo, me ha tocado un lote hermoso y me encanta mi heredad, ¿no? El poder decir, cada uno tiene la mejor vocación mientras sea esta respuesta personal a lo que Dios pensó para ti. Entonces no hay mejor vocación que otra, pero termino este podcast también con un corazón muy agradecido hacia Dios por haberme llamado. Gracias, Pati.
No, a ti, Rebe, gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Lorea. Gracias a Gracias a ustedes. ustedes. Y pues esperemos vernos en el siguiente episodio, que hay mucho que hablar y nos quedamos con muchos compromisos Claro que sí. y llamados nuevos, puede ser, Así es. ¿no? Qué Les precioso. ponemos también en este podcast el libro que tienen y escribieron Sergio y Lorea como familia sobre el episodio pasado del testimonio de Sergio. Se los dejamos también aquí para que también el compromiso de reeditarlo se vuelva a... Se van con mucha tarea, se van Sí. con mucha tarea. Pero bueno, gracias a todos por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias.